Porsche ha sacado su primer 911 Turbo S híbrido. Es más potente, tiene mejor respuesta, es más ágil, prácticamente es igual de pesado, pero ahora contamos con un sistema híbrido. Es decir, que ahora contamos con una batería de alto voltaje, unos motores eléctricos, no solo uno, unos inversores, un sistema de refrigeración para todo este sistema híbrido. Y muchos diréis, oye Jimmy, que esto es un restyling, es el 992.2, esto no puede haber cambiado tanto, o sea, habrán puesto una batería, 3 motores o los que sean y ya pues a tirar, y novedades, ¿no? Como el iPhone, que te ponen ahí 4 cosas, los de iPhone, te ponen que es más fino y ala, a pagar 1.300 pavos. Los alemanes no funcionan así. Y mira, si estás pasando, no puede haber tanto cambio. 14 segundos más rápido en Nürburgring, en el infierno verde. Lo quiero recalcar porque estamos hablando de un restyling, es decir, no de una nueva generación. No pasamos al 993 o el que venga, pasamos del 992.1, el primero de la generación 992, al 992.2. Se trata de un restyling, pero que le saca 14 segundos en el infierno verde, de los circuitos más exigentes y más completos del planeta. Ah, bueno, pero es que esto será como un M5. Han puesto ahí una batería y un motor del tamaño de la NASA, tienes 3.000 caballos más, pero pesas 150 toneladas. No es el caso del M5, o sea, no tiene nada que ver, es justo lo contrario. Pero Jimmy, pero entonces, ¿cómo has sido capaz de sacarle tantos segundos si realmente, viendo las fichas técnicas, solo tiene 61 caballos más? El par máximo es el mismo. Tú le haces un Stage 1 a la generación anterior y sacas prácticamente más de 60 caballos. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué han hecho los ingenieros de Porsche? En este vídeo te lo voy a explicar. Y ya que estás, obviamente, pues suscríbete al canal, compártelo, por favor, porque como vais a ver en este vídeo, no todo en la vida son números. No es, venga, yo tengo el máximo par y tengo la máxima potencia y te voy a ganar. Los fanáticos de Porsche sabéis que los caballos de los Porsche cuentan más. Y esto tiene que ver con la forma en la que gestionas esa potencia y ese par. Aquí está la clave del vídeo. Y antes de empezar el vídeo, darle créditos a Engineering Explained, que es un canal de YouTube en inglés. Si te encanta la ingeniería, seguro que lo conoces. Me he basado en algunas cosas para hacer en este vídeo, así que ya no me entretengo, vamos a darle ya. Sistemas de propulsión. Como he dicho, pasamos de un sistema de combustión únicamente a un sistema híbrido. ¿Qué quiere decir esto, Jimmy? Que no solo nos va a propulsar el IC, el Internal Combustion Engine, ese motor de 6 cilindros espectacular, sino que también nos van a ayudar nada más y nada menos que 3 motores eléctricos. Sí, 3, pero no es como te lo esperas. Espérate que estoy tirando de las hostias, estoy tirando la... Te la suelto, primer bombazo. Pasamos de turbos de geometría variable que teníamos en la versión anterior por turbos electrificados, más un motor eléctrico de flujo axial situado entre la caja de cambios PDK y el motor de 6 cilindros, que es el que nos va a proporcionar la chicha y la potencia eléctrica. Los turbos funcionan como ayudantes, es como el carpintero del coq, ¿verdad? Que está ahí un poco para ayudar. Bueno, pues los turbos van a hacer exactamente lo mismo para el motor de flujo axial. En cuanto al motor de combustión, ha sufrido unos pequeños cambios y pasamos de un 3.8 a un 3.6, que luego aclararemos por qué. Y con la suma de estos dos tremendos sistemas, el 6 cilindros más este sistema híbrido, tenemos, como os he dicho, 61 caballos más, pero mismo torque, 800 newtons metro. Jimmy, pero joder, viendo esto, vaya pedazo de mojón ha hecho Porsche, o sea, ha complicado el sistema aún más y tenemos el mismo torque y 61 caballos más. Es verdad que contamos con el mismo pico de torque, pero este par está distribuido de una mejor manera, gracias a esta electrificación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a las gráficas de par. Esta es la forma común de la curva de par de un motor de combustión. En el eje Y contamos con el par en newtons metro y en el eje X contamos con las revoluciones por minuto del motor de combustión. El par va ascendiendo a medida que aumentamos las revoluciones hasta que entramos en una zona de par máximo, que se mantiene cierto rango de revoluciones y luego disminuye hasta que llegamos a las revoluciones máximas del motor. En cuanto a la generación anterior, el Turbo S 992.1 cuenta con un 6 cilindros y 2 turbos de geometría variable que nos proporcionan más o menos esta curva de par, donde contamos con el par máximo desde las 2.300 hasta las 4.000 revoluciones. Pero en esta nueva generación contamos con dos sistemas de propulsión diferentes, el eléctrico y el de combustión, que se van a sumar para dar la potencia total y por lo tanto contaremos con dos curvas de par diferentes. Pero antes os voy a enseñar esto. Aquí estáis viendo en azul la forma común de la curva de par de un motor eléctrico y como estáis viendo, la superventaja de esta tecnología frente a la de combustión es que contamos con el par máximo desde las 0 revoluciones, algo completamente imposible en un motor de combustión. Además, se estira muchísimo más que un motor de combustión sin caja de cambios, ni ayudas, ni nada, hasta que entran en la zona de debilitamiento de campo. Si quieres saber cómo funciona esto mejor, te dejo un vídeo por aquí o por aquí donde te lo explico perfectamente. Pasando ahora sí a este nuevo Turbo S, contamos con un motor de flujo axial, que nos viene como anillo al dedo para este coche, porque son mucho más compactos, mucho más ligeros y generan más par que los motores eléctricos convencionales de flujo radial, porque simplemente la distancia entre el rotor y el estator en estos motores de flujo axial es mayor. Si la distancia es mayor, contamos con más par. Y estos alemanes han hecho funcionar este motor desde las 0 revoluciones hasta
hasta las 4000 revoluciones del motor de combustión. Esa es la zona donde va a trabajar este motor. Observando de forma aislada la curva de par de este nuevo motor de combustión, también mejora un poco estirándose 1000 revoluciones más que la anterior. Y una vez que conocemos estas dos curvas, lo que vamos a hacer es sumarlas, porque ambos participan en la propulsión del vehículo. Y con esto hemos conseguido mantener el par de la versión anterior, los 800 Nm, pero los hemos estirado muchísimo más que antes. Pasamos de tener el par máximo desde las 2500 hasta las 4000 a empezar antes desde las 2300 y acabar después hasta las 6000. Gracias a esta electrificación hemos ensanchado más del doble el par máximo del vehículo. Así que ahora vamos a ver cómo funciona todo esto, porque es que es súper loco. En cuanto a los motores eléctricos, ya hemos dicho que el motor de flujo axial va a ser el que nos va a proporcionar tanto el par como la potencia eléctrica. Y en cuanto a estos turbos electrificados, van a funcionar de tres maneras, es decir, van a funcionar como turbo, van a funcionar como generador y van a funcionar como motor eléctrico. Pasamos de turbos de geometría variable a turbos electrificados que nos brindan muchísimas ventajas. Primero, y lo más evidente, que a mucha gente le extrañará, son mucho más simples que antes. ¿Por qué? No contamos con turbinas de geometría variable, tampoco contamos con wastegates, con válvulas de alivio, porque estos motores van a funcionar como generador, es decir, vamos a ser capaces de tanto frenar la turbina como acelerarla cuando nos dé la gana. Si la queremos acelerar, inyectaremos corriente a este motor eléctrico, y si queremos frenarla, lo que haremos será absorber energía, que este motor funcione como generador. Así que otra ventaja es que no contamos con turbolag. Y otra pequeña ventajita más es que la turbina y el compresor están más separados que antes, porque en medio ahora contamos con el motor eléctrico. Por tanto, ese calor de los gases de escape es más difícil que entre al aire que vamos a meter al motor. Hacemos trabajar menos al radiador, al que tiene que enfriar ese aire de entrada. Tenemos un sistema mucho más eficiente que antes. Pero es que estos turbos, es que aquí, o sea, aquí son lecciones de toma y dame. O sea, esto es increíble. Estos turbos no solo nos ayudan a acelerar, sino que también nos ayudan a alcanzar la velocidad máxima, alcanzar los 322 km por hora. Vamos a ver cómo fluye esta energía en el sistema eléctrico, porque hay muchos agentes aquí en juego. Primero, cuando necesitamos potencia, cuando estamos ahí con el throttle al máximo, tenemos dos opciones, pueden ocurrir dos cosas. Primera opción, inyectar energía desde la batería directamente al motor de flujo axial para salir lo antes posible, o inyectar esta corriente a los turbos para hacerlos girar instantáneamente y generar más potencia en el motor de combustión. Esto obviamente dependerá de muchos factores, de la energía que tengamos almacenada en la batería, la potencia que queramos exigir y el momento en el que esté el motor de combustión. ¿Y qué pasa, Jimmy, cuando llegamos a velocidades máximas? Porque muchos de vosotros, o por lo menos algunos, estaréis pensando, sí, o sea, Jimmy, esto de la hibridación de superdeportivos está muy bien, pero ¿qué pasa cuando te quedas sin batería? O sea, no te sirve de nada tener 150 motores eléctricos o un motor eléctrico de 1.000.000 de kilovatios si no tienes energía almacenada en la batería, que es exactamente el problema que tiene el nuevo Bugatti Tourbillon, que os dejo un vídeo aquí del Engineering Explained que te lo explica perfectamente. Y en este nuevo sistema de Porsche tenemos la solución. Contamos con dos alternadores. Como os he dicho, los turbos, aparte de poder inyectar corriente para hacerlos girar, también podemos absorber energía de ellos, hacerlos funcionar como generadores, enviando esta energía directamente al motor de flujo axial para seguir tirando al máximo. O incluso que estos turbos aporten energía cuando la batería también está aportando energía al motor de flujo axial. Tanto los esclavos, que son los turbos, como la batería están inyectando corriente al motor de flujo axial. Aquí es donde se desbloquea la potencia máxima del coche. La transición de 200 a 300 km por hora sería la siguiente: para el acelerador, inyectar corriente de la batería al motor de flujo axial directamente para salir lo antes posible, después que estos turbos funcionen como generador para aportar la máxima potencia, y cuando ya no pueda la batería, que sigan los turbos. La gestión es increíble, pero es que el resultado es aún mejor. En cuanto a la fase de frenada, este sistema híbrido ayuda en esta fase, porque el motor eléctrico de flujo axial también puede funcionar como generador. Recalcar que los turbos funcionan como generadores, pero el motor de flujo axial es el único que puede entregar energía a la batería. Los turbos solo pueden entregar energía al motor de flujo axial, no se utiliza esta energía para recargar la batería. En cuanto a nuestra compañera, la batería cuenta con un sistema de alto voltaje de 400 voltios y una energía ridícula de almacenamiento, 1,9 kilovatios hora. Pero vaya mierda, esto no almacena ni un conguito. Bueno, pues es que es justo lo que necesitamos. Queremos que nos dé la máxima potencia posible y que pese lo menos posible. Exactamente lo mismo que buscamos en un dron, que esas baterías tengan un C-rate alto, es decir, que los kilovatios que nos proporcionen respecto a la energía que almacena sea lo máximo posible. Aquí lo que buscamos no son kilómetros eléctricos, no son cero emisiones, lo que buscamos es rendimiento. Y como también he mencionado anteriormente, todo este sistema híbrido también nos ayuda a simplificar mecánicamente todo el sistema del coche. Pero ¿qué dices, Jimmy? Pero tú estás loco. Los turbos son muchísimo más simples, no tenemos wastegates, no tenemos turbos de geometría variable, pero es que la distribución del motor de combustión también se ha simplificado, porque no contamos con el alternador convencional y tampoco contamos con un compresor convencional, porque este compresor ahora es AC, es eléctrico, abastecido
de esta batería de 400 voltios. Y a muchos de vosotros os estará picando ya la oreja desde hace mucho rato, porque este sistema no es nuevo, está basado en el sistema eléctrico del Carrera GTS. Contamos con el mismo motor de 3.6 litros, con algunas modificaciones, con el mismo motor de flujo axial y con la misma batería, con la diferencia que en el GTS no contábamos con dos turbos, contábamos con un turbo electrificado pero más grande. Hay un dato curioso, y es que si comparas las dos fichas técnicas del sistema eléctrico, el motor eléctrico del GTS desarrolla 41 kilovatios y el del Turbo S desarrolla 52 kilovatios, teniendo la misma batería y el mismo motor. O sea, ¿cómo es posible esto? O sea, te peta la cabeza. Dejo un rato que te lo pienses. En el Turbo S contamos con dos turbos electrificados, que sí, son más pequeños, pero giran más rápido. Y en conjunto, la potencia de regeneración de estos dos turbos es mayor que la que teníamos en el GTS. Pasamos de una potencia de regeneración de 11 kilovatios a 28, o sea, más del doble. Por eso, el pico de potencia del motor eléctrico de flujo axial no coincide, porque os he dicho que el pico, el boost, el prime de este motor eléctrico de flujo axial es cuando se unen la batería y los turbos eléctricos. Y con todo esto ya vamos a leer el papelito, las cifras, que es lo importante. Primero, venga, os lo voy a leer. Es 0,2 segundos más rápido del 0 a 100. Pasamos de 2,7 a 2,5, o sea, cifras de auténtico infarto. Reducimos en medio segundo la aceleración de 0 a 200 en 8,4 segundos y alcanzando una punta de 322 km por hora. Sí, Jimmy, pero es que todo esto, como siempre, mira el M5 que pesa ahora 150 toneladas más, pesa 85 kilos más que la versión anterior, con todo lo que hemos dicho, porque también hemos simplificado mecánicamente todo el coche, como os he dicho. Y como os he comentado al principio del vídeo, es 14 segundos más rápido en el infierno verde, o sea, un auténtico... Es que a mí, o sea, como ingeniero esto me vuelve loco, o sea, es increíble. Ese récord nos dice muchas cosas. Es más rápido, es más ágil, es verdad que también tiene más agarre, porque ahora contamos con unas 325 detrás, 10 milímetros más en el neumático trasero. También han aumentado el tamaño de los discos traseros de 390 a 410, que ya estamos llegando a unos tamaños de auténticas paellas. Y también se ha reducido el CX en un 10% respecto a su posición más eficiente. El control del chasis dinámico también se ha mejorado, pasamos de un control hidráulico a un control electrohidráulico gracias a este sistema de 400 voltios, por lo que la respuesta de estabilidad es muchísimo más rápido que antes. Y con esto ya finalizamos el vídeo. Igual te ha petado la cabeza, ha sido como 150 horas de matemáticas y datos. Me gusta enfocarlo en lo que es la técnica, cómo se ha desarrollado este sistema de propulsión, porque si no luego no valoramos exactamente las cifras y cómo han conseguido esos números. Así que nada, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete que te meto.